El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El paisaje ante Aurelio era una vasta extensión de tierra árida, donde las montañas, de un gris apagado, se extendían hasta el horizonte, perdiéndose en una niebla que parecía no tener fin. No había árboles, ni ríos, ni señales de vida. Solo el terreno áspero, cubierto de piedras que se dispersaban a lo largo del suelo como huellas de algún pasado olvidado, y el cielo, un gris opaco que no prometía tormenta, pero tampoco claridad. Era un lugar detenido, como si el tiempo mismo hubiera olvidado el camino hacia allí. Aurelio, un hombre de mirada profunda y labios sellados, se encontraba en pie, observando el vasto paisaje con una calma que no era natural. Su figura, delgada y encorvada por el peso de los años que ya no podía contar, parecía fusionarse con la quietud que lo rodeaba. Había algo en él que no encajaba del todo, una sensación de que había estado esperando demasiado tiempo, o tal vez nunca había dejado de esperar. Sus ojos, grandes y algo desorbitados, no parpadeaban, como si cada instante que pasaba fuera eterno y no mereciera perderse ni un solo fragmento de su duración. Vestía un traje oscuro, pero no de esos trajes que se elegían con un propósito claro. No. El suyo era un traje viejo, desgastado por el paso de los años, con manchas que de alguna manera parecían contar historias de lugares lejanos, de momentos que ya no existían. Las mangas del traje caían pesadas sobre sus muñecas, como si la tela fuera demasiado grande para él, como si alguna vez hubiera sido más grande, pero el paso del tiempo le hubiera robado todo lo que le daba forma. En su rostro, la piel estaba tensa, casi como si la había olvidado. Era una cara que no podía recordar si alguna vez había tenido expresión, o si siempre había estado allí, fija, atrapada entre la espera y el vacío. Sus zapatos, de cuero gastado, no emitían ningún sonido mientras caminaba sobre el terreno rocoso. No había necesidad de hacer ruido en un lugar donde el eco no respondía. A su lado, sobre una piedra enorme que parecía haber sido colocada allí por alguna fuerza inexplicable, descansaba su compañero. Elías. Un hombre igualmente callado, pero que en su quietud poseía algo de serenidad. Su presencia, a diferencia de la de Aurelio, no parecía estar luchando contra el paso del tiempo. Elías parecía ser parte de ese paisaje, como si hubiera estado allí antes de que las montañas comenzaran a formarse. Su rostro, redondo y de expresión suave, parecía menos afectado por la vida que el de Aurelio. Mientras Aurelio parecía estar suspendido en un espacio entre el pasado y el futuro, Elías parecía pertenecer más a este lugar que a cualquier otro. A lo lejos, la niebla seguía flotando sin moverse, como una manta que cubría el mundo de forma indiscriminada. No había señales de que algo estuviera por cambiar, ni que la niebla se fuera a disipar en algún momento. Era el tipo de espera que no tenía fin, el tipo de espera en el que ni siquiera sabías por qué esperabas, pero lo hacías, porque de alguna manera habías aceptado que no había otra opción. Aurelio, en su silencio absoluto,
comenzó a caminar lentamente hacia Elías. Cada paso era meticuloso, como si el simple acto de caminar fuera un desafío para él. No era que su cuerpo estuviera fatigado, sino que algo dentro de él se resistía a moverse, a avanzar. Era como si el aire mismo lo retuviera, como si las piedras bajo sus pies le pidieran que se quedara un poco más, como si la tierra tuviera miedo de que se fuera. Elías levantó la cabeza apenas cuando Aurelio llegó a su lado. Sus ojos, oscuros y reflexivos, se encontraron con los de Aurelio, pero no hubo palabras. No se necesitaban. En un lugar como este, las palabras parecían inadecuadas, como si intentaran invadir un espacio donde no tenían cabida. Solo el susurro del viento, que no llegaba a ser viento, sino una ligera brisa que apenas alteraba el aire, rompía la quietud. Aurelio se sentó lentamente junto a Elías, sobre la misma piedra, de manera que sus cuerpos quedaban alineados, pero sin que su sombra se tocara. El silencio que los rodeaba parecía tener una forma tangible, algo que se podía palpar con las manos, como si estuvieran atrapados en una burbuja de tiempo suspendido. Ninguno de los dos habló de inmediato. Fue Aurelio quien rompió el silencio, pero su voz, cuando por fin se dejó oír, parecía tan distante como si viniera de otro tiempo, de otro lugar. ¿Crees que vendrá?, preguntó con una suavidad que rozaba lo inaudible, casi como si se estuviera hablando consigo mismo más que con Elías. Sus palabras flotaron en el aire por un momento, sin encontrar respuesta inmediata, pero tampoco se desvanecieron, como si el universo entero estuviera esperando a escuchar la respuesta. Elías, quien había estado mirando al horizonte, giró lentamente su cabeza hacia Aurelio, como si se hubiera detenido a considerar la pregunta por primera vez. Por un momento, sus ojos se cruzaron, y Aurelio pudo ver en ellos la misma duda que sentía en su propio pecho. Pero Elías no respondió de inmediato. En lugar de eso, parecía más preocupado por la inmensidad del paisaje que por la pregunta en sí misma. «Vendrá», repitió Elías, con un tono que no era duda, sino aceptación. Como si la pregunta misma no tuviera importancia, y la respuesta fuera irrelevante. «Tal vez no», continuó Elías, finalmente. «Tal vez nunca llegue. Quizás lo que estamos esperando no sea algo, sino nada». Su voz, aunque tranquila, contenía una cierta melancolía que Aurelio no podía ignorar. Aurelio lo miró en silencio, tratando de comprender. Tal vez Elías tenía razón. Tal vez todo lo que esperaba no era más que una ilusión, un espejismo en el horizonte que nunca se materializaría. Pero entonces, ¿por qué seguían esperando? ¿Por qué estaban allí, en este lugar detenido, sin ningún propósito claro, a excepción de la esperanza de que algo llegara? Pero, dijo Aurelio finalmente, ¿y si viene, y si todo esto tiene un sentido que aún no comprendemos? Las palabras, aunque llenas de incertidumbre, parecían surgir con fuerza de su interior. Como si el simple hecho de decirlas, aunque fuera una posibilidad remota, pudiera traer algún tipo de consuelo. Elías miró nuevamente al horizonte. La niebla continuaba extendiéndose ante ellos, y el sol, que ya había estado allí durante un tiempo que ni ellos podían medir, parecía no moverse, como si se hubiera detenido en el mismo punto en el que estaba cuando llegaron. «No lo sé», dijo Elías, finalmente. «No lo sé, Aurelio. Solo sé que estamos aquí, esperando. Y tal vez eso sea suficiente».
Aurelio no respondió, pero sus ojos brillaron por un instante, como si de alguna manera hubiera comprendido algo que antes le había escapado. Tal vez la espera misma era lo único que importaba. Tal vez todo lo demás era solo un ruido que distraía. En ese instante, algo extraño ocurrió. No fue un sonido, ni una visión clara. Fue como una leve vibración en el aire, algo que rozó sus pieles, algo que no lograron identificar, pero que los hizo mirarse el uno al otro. Y aunque no hubo palabras, en sus ojos brilló una comprensión mutua, algo estaba cambiando. La mañana siguiente se desplegó de forma idéntica a la anterior, o al menos así lo parecía. El sol, al igual que el día anterior, permanecía atrapado detrás de una espesa capa de niebla gris que no parecía querer disiparse. No había señales de cambio, ni en el paisaje ni en los hombres. Aurelio y Elías, sin embargo, no se encontraban en la misma quietud de antes, aunque sus cuerpos permanecieran inmóviles. Algo había alterado el curso del día sin que ellos lo comprendieran aún. Quizá fue la conversación de la tarde anterior, la cual, a pesar de no haber sido nada reveladora, dejó una huella sutil, como una grieta en la roca que, a primera vista, no parecía importante, pero que con el tiempo podría hacer que todo se desmoronara. Aurelio se despertó de su sueño sin saber si realmente había dormido. La sensación de desconcierto le era familiar, una ligera desorientación que provenía de la fusión entre los días, de la incapacidad de distinguir una hora de otra. De la misma forma en que la niebla y el horizonte se mezclaban, haciendo casi imposible discernir el lugar exacto donde comenzaba uno y terminaba el otro. La tierra bajo él era árida, despojada de cualquier elemento que pudiera dar alguna sensación de calidez, como si fuera una piel al sol de 1000 años, arrugada y agotada. El suelo no ofrecía consuelo, y el cielo tampoco lo hacía. Era como si el mundo en el que se encontraba estuviera atrapado en una eternidad vacía, un ciclo sin fin en el que nada cambiaba. Se incorporó lentamente, como si el solo hecho de moverse fuera un esfuerzo físico que su cuerpo no deseaba hacer. Por un instante, miró a Elías, quien ya estaba de pie, mirando fijamente hacia el horizonte. La posición de Elías, su postura erguida y su rostro imperturbable, creaba una atmósfera de serenidad, de aceptación profunda, como si todo lo que estaba ocurriendo no le causara sorpresa ni preocupación. Era como si Elías ya hubiera comprendido que el tiempo no pasaba allí, que el movimiento no existía. Aurelio no podía entender cómo podía mantenerse tan firme, como su compañero podía aceptar tan fácilmente la permanencia del lugar. Mientras él sentía como la desazón de la espera comenzaba a calar hondo en su pecho, Elías parecía inmune a esa sensación, como si estuviera hecho de la misma sustancia que la tierra, absorbido por la quietud de su entorno. La primera palabra que Aurelio pronunció fue, como siempre, un murmullo bajo, casi inaudible. ¿Vas a quedarte allí todo el día?, preguntó, no porque realmente le importara la respuesta, sino porque necesitaba, de alguna manera, romper el silencio. Invadir ese espacio en el que el aire era tan denso que sentía que no podía respirar sin hacer ruido. Elías giró lentamente la cabeza hacia él, sin apresurarse, como si hubiera estado esperando que Aurelio hablara, pero no de una manera ansiosa. La respuesta de Elías fue calmada, serena, como si todo lo que decía estuviera ya decidido. Estoy observando, dijo. Observar es lo único que puedo hacer aquí. Fue una declaración sencilla, pero profunda.
Su mirada regresó a la niebla que cubría el horizonte, un punto fijo al que parecía estar atado de manera invisible. Aurelio se quedó en silencio un momento, procesando las palabras de su compañero. «¿Y si no hay nada que ver?», preguntó con un tono que trataba de ser desafiante, pero que sonó más como una duda. La pregunta flotó entre ellos, suspendida en el aire como una mosca atrapada en una telaraña. Elías no la ignoró, pero tampoco la respondió de inmediato. De alguna manera, la pregunta no tenía una respuesta que fuera útil, y ambos lo sabían. «No sé», respondió Elías, con la misma tranquilidad que siempre lo caracterizaba. «Tal vez nunca haya nada que ver. Pero lo que sea que haya o no haya, es lo único que puedo hacer, esperar. Estar aquí. Esto es todo lo que sé». Su voz no era de resignación ni de esperanza, era simplemente una afirmación. Elías parecía más una parte del paisaje que una persona. Aurelio, por el contrario, sentía que el mundo que los rodeaba lo asfixiaba. Cada momento que pasaba, cada segundo que avanzaba sin una razón clara, lo hundía más en un mar de incertidumbre. De repente, un movimiento en la distancia atrajo la atención de ambos. No fue un sonido ni una forma definida, sino algo más sutil, algo que cambió la atmósfera a su alrededor. Una leve vibración, como una corriente de aire apenas perceptible, rozó la piel de Aurelio. Su primer impulso fue buscar una explicación racional para aquello, pero pronto se dio cuenta de que esa era una batalla que ya había perdido hacía mucho tiempo. Aquí, en este lugar, las explicaciones racionales no servían de nada. La duda, el desconcierto y la espera eran los únicos compañeros de viaje. Elías también percibió el cambio. Su mirada, antes fija en la niebla, ahora se había desviado hacia el punto de donde provenía la vibración. Aurelio notó un leve cambio en su rostro, un destello de algo que podría haber sido interés, aunque su expresión seguía siendo impasible. Sin decir una palabra, Elías comenzó a caminar lentamente hacia la dirección de donde había sentido la vibración. Aurelio, por un momento, dudó. Quería quedarse, quería seguir esperando allí, como siempre lo había hecho, pero algo en su interior lo impulsó a seguirlo. Tal vez era la curiosidad, o tal vez algo más profundo que le decía que la espera no podía continuar en vano. La caminata fue lenta, como todo lo demás en ese lugar. El suelo, rugoso y quebrado, parecía no ofrecer un camino claro, pero, sin embargo, no era difícil seguirlo. A medida que avanzaban, la niebla se espesaba aún más, envolviendo todo a su alrededor. El silencio seguía siendo tan denso como antes, pero ahora había algo más en el aire. Algo que vibraba, como si el mismo entorno estuviera esperando un acontecimiento, un cambio que aún no llegaba. Elías caminaba con una calma imperturbable, mientras Aurelio lo seguía, observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, llegaron a un lugar que parecía igual a todos los demás, pero que, al mismo tiempo, no lo era. Era como si este lugar tuviera una sensación diferente, una vibración que se percibía en los huesos, una leve alteración en el aire. No había nada visible, pero el ambiente estaba cargado de una energía que no se podía explicar. Aurelio, al igual que Elías, se detuvo en seco. Ambos se quedaron allí, mirándose en silencio. Ninguno de los dos parecía querer romper la tensión que se había formado entre ellos.
La pregunta estaba flotando en el aire, aunque no se había pronunciado. ¿Qué era lo que los había traído hasta aquí? ¿Es esto lo que esperábamos?, preguntó Aurelio al fin, pero su voz ya no tenía la certeza que solía tener. Elías no respondió de inmediato. Su mirada se fijó nuevamente en el horizonte, y por un momento, Aurelio pensó que tal vez Elías nunca daría una respuesta, que tal vez las palabras no tenían importancia en este lugar. Pero entonces, Elías rompió el silencio con una sola palabra, tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo que Aurelio no supo si debía creerla. Sí, dijo Elías, finalmente, con la voz tranquila y profunda que siempre lo caracterizaba. Esto es lo que esperábamos. El sol, esa presencia difusa que había marcado la lentitud del día anterior, ahora parecía haber desaparecido por completo. El cielo estaba completamente cubierto por una capa gris que, más que niebla, se asemejaba a una niebla densa y pesada, como una manta sobre un cuerpo inmóvil. El aire, por otro lado, estaba mucho más frío que la noche anterior, una brisa que no ofrecía consuelo, sino que parecía traer consigo la sensación de que algo estaba por ocurrir, pero sin ningún indicio claro de qué. Aurelio caminaba a paso lento, casi arrastrando los pies, como si el propio peso de la incertidumbre le pesara sobre los hombros. Elías seguía su ritmo, su figura distante pero presente, su postura firme, como si estuviera hecho de la misma sustancia que la tierra que pisaba. Ninguno de los dos decía una palabra. La vibración del aire de la tarde no parecía disminuir, aunque la sensación de que algo estaba a punto de suceder seguía intacta, pesada, apretando el pecho. Nadie, ni Aurelio ni Elías, podía decir con certeza si era una sensación compartida o si solo estaba presente en la mente de uno de ellos. Al final, ese detalle poco importaba. Lo que realmente importaba era que la sensación seguía ahí, sin respuesta, esperando. Era la respuesta que nunca llegaba. El entorno que los rodeaba se mantenía inmutable, casi como una repetición de lo que ya habían experimentado. La misma tierra árida, la misma niebla gris que se extendía hasta el horizonte, la misma quietud en el aire que parecía estar atada a los mismos movimientos. La monotonía era insoportable. Las horas se estiraban, pero no parecían pasar. El tiempo se disolvía entre las gotas que se formaban en el aire y que caían sobre ellos con una suavidad inquietante. El viento, como siempre, se mantenía callado, como si temiera interrumpir el curso inmutable de los acontecimientos que se sucedían. Ningún sonido, salvo el susurro casi inaudible de sus pasos en la tierra seca, era capaz de romper la quietud de ese lugar. Finalmente, Aurelio rompió el silencio, su voz un murmullo grave que parecía más una reflexión consigo mismo que una conversación dirigida a Elías. No puedo soportar más este lugar, dijo con una carga de angustia que no podía ocultar. ¿Qué estamos esperando aquí? ¿Qué se supone que hemos de hacer? Elías, que seguía caminando a paso firme sin hacer ninguna señal de detenerse, no mostró ninguna reacción a las palabras de Aurelio. Su respuesta, cuando finalmente llegó, fue tan medida como siempre, tan cargada de una serenidad que contradecía la creciente desesperación de Aurelio. Estamos esperando lo que debe llegar. No hay otra razón más que esa, dijo sin girarse, sin desviar la mirada del frente. Como si la certeza en sus palabras fuera suficiente para mantenerlo firme, aun cuando las dudas se acumulaban a su alrededor. Aurelio se detuvo en seco,
sus pasos ya no resonaban en la tierra quebrada. Miró a Elías con una intensidad que no había mostrado antes, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse si tal vez nunca lograría comprender la tranquila resignación de su compañero. Pero ¿y si nunca llega? ¿Y si estamos esperando algo que no existe? Algo que jamás se moverá de su lugar, exclamó, el tono de su voz subiendo, desbordando las fronteras de la calma que había intentado mantener. ¿Y si hemos estado engañados todo este tiempo? ¿Y si nunca hubo un propósito, un porqué? Elías no respondió inmediatamente. Se detuvo por un instante, pero su postura seguía siendo recta, inquebrantable. En ese momento, Aurelio pudo ver la tensión, la ligera contracción en sus hombros, la manera en que sus manos, hasta entonces relajadas, se apretaban ligeramente en los costados de su abrigo. Por un momento, Aurelio creyó ver en él algo más humano, algo que no estaba tan alejado de la angustia que sentía. Pero tan rápido como había aparecido, esa frágil fisura desapareció, y Elías habló, esta vez con una cadencia aún más profunda que la anterior. No hay mentira en lo que hemos visto. Tampoco en lo que hemos esperado, dijo, la certeza de sus palabras volviendo a invadir la atmósfera que los rodeaba. Lo que estamos buscando está aquí. Quizás no lo veamos ahora, o quizás jamás lleguemos a comprenderlo, pero está aquí, Aurelio. Nos ha estado esperando desde siempre. El silencio que siguió fue pesado. Aurelio no sabía qué responder, no podía. Su mente daba vueltas a la idea de que tal vez Elías tenía razón, que tal vez algo grande y significativo realmente los estaba esperando, pero la duda seguía comiéndose sus pensamientos. La vibración que había sentido anteriormente parecía haberse intensificado, pero no estaba segura si eso era producto de su mente, de su ansiedad por encontrar algo, cualquier cosa, que les diera una respuesta. ¿Y si todo esto es solo una ilusión?, murmuró finalmente, más para sí mismo que para Elías, mientras volvía a caminar, esta vez más rápido, como si intentara huir de sus propios pensamientos. Elías lo miró un momento, su rostro impasible, pero los ojos de Aurelio no pudieron encontrar ninguna respuesta en él. Algo había cambiado en su compañero, algo que quizás no podría comprender en ese momento. Pero la misma incertidumbre seguía allí, flotando entre ambos, sin resolverse. Y mientras caminaban, el paisaje seguía siendo el mismo, árido, desolado, gris. Cada paso los acercaba más a la sensación de que nunca habría una respuesta, o si la había, ellos ya no estarían allí para encontrarla. La tierra se volvió cada vez más áspera, más difícil de caminar. Aurelio podía sentir el cansancio en sus piernas, el peso de la espera que lo desgastaba, que lo agotaba poco a poco, como si todo lo que hacía fuera en vano. Pero algo en el fondo de su ser, quizás una chispa de esperanza o simplemente la negación de la aceptación total, lo mantenía en movimiento. No podía parar. No podía rendirse, no aún. Por eso, siguió adelante, por más que el lugar siguiera siendo el mismo, por más que la misma niebla densa lo envolviera. No sabía lo que buscaba, ni por qué, pero no podía dejar de caminar. De repente, una figura se materializó ante ellos, tan repentinamente que Aurelio casi tropezó al intentar detenerse. En medio de la niebla, una figura humana apareció, caminando hacia ellos, pero con una agilidad extraña, como si flotara sobre el suelo, sin hacer ruido. Su silueta estaba envuelta en una capa de niebla que parecía adherirse a ella,
como si fuera parte de su misma existencia. La figura se acercaba a ellos, lentamente, como si supiera que no tenía que apresurarse. Aurelio se tensó al verla. Nunca había sentido algo como eso. Era un ser que no pertenecía a ese mundo, algo que parecía haber llegado desde otro lugar, o tal vez desde otro tiempo. La presencia de esa figura alteró la quietud del lugar, pero no con violencia, sino con una calma ominosa, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento no fuera más que una preparación para lo que estaba por llegar. Elías, que no parecía sorprendido, se detuvo y observó a la figura que avanzaba hacia ellos, con una calma que Aurelio no podía comprender. Elías no dijo nada, pero Aurelio sintió una presión en su pecho, como si supiera que lo que fuera que estaba por suceder, cambiaría todo. La figura se detuvo frente a ellos, y por un breve momento, Aurelio pensó que quizás nunca recibiría una respuesta. Quizás la espera continuaría por siempre. Pero entonces, la figura habló, y su voz resonó en el aire, no con palabras, sino con una vibración que atravesó su ser entero. Lo que buscan no está en el futuro. Lo que buscan ya está aquí, dentro de ustedes. La figura misteriosa, cuya presencia había alterado la quietud de la espera, permaneció ante Aurelio y Elías como una silueta que desafiaba la lógica del mundo que conocían. No era ni completamente humana ni completamente desconocida, sino una entidad de formas ambiguas, como un reflejo distorsionado del ser que había sido, o que tal vez sería en algún futuro lejano. Aurelio, aún atónito por la aparición repentina, intentaba desentrañar alguna pista en los detalles mínimos de su figura, pero nada en su rostro, ni en su postura, ni en el aire que la rodeaba ofrecía respuestas claras. Elías, por su parte, no se movió ni un ápice, no mostró sorpresa alguna en su rostro. Su quietud parecía aún más profunda, como si hubiera estado esperando esa aparición desde mucho antes de que Aurelio siquiera llegara a comprender lo que estaba ocurriendo. Y mientras el silencio continuaba pesando sobre el escenario, el viento, que antes había estado inerte, comenzó a moverse de una manera peculiar, arrastrando con él algo más que solo partículas de aire y polvo. Era como si el mismo entorno, como si la misma esencia de la existencia, estuviera tomando una nueva dirección, buscando algo que estaba por ser revelado. La voz de la figura, cuando finalmente rompió la quietud, fue profunda, cargada de una resonancia que parecía venir no solo de su garganta, sino de un lugar más allá del sonido, como si el viento mismo hubiera hablado a través de ella. Lo que buscas no se encuentra en el futuro, ni en lo que has dejado atrás. No está en lo que has vivido ni en lo que te gustaría que fuera. Está aquí, en lo que eres, en lo que has sido siempre, aunque no lo sepas. Las palabras flotaron en el aire, pero no cayeron, no se dispersaron como lo harían las palabras humanas. No. Quedaron suspendidas, vibrando, como si el propio tiempo las estuviera reteniendo para sí. Aurelio, incapaz de encontrar una respuesta adecuada, apenas logró formular una pregunta en su mente. La duda que antes lo había perseguido parecía haberse multiplicado, transformándose en una maraña de pensamientos que se enredaban entre sí, como si el mismo espacio estuviera absorbiendo su capacidad para pensar claramente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, apenas consciente de que su voz salía a duras penas, como si cada palabra le costara más esfuerzo de lo que había imaginado. Elías, que hasta ese momento no había hablado, finalmente lo hizo, aunque sus palabras no ofrecían ninguna ayuda.
El viento nos trae las respuestas, pero no las que buscamos, sino las que necesitamos escuchar. Cada palabra es un reflejo, cada susurro es un eco del alma, pero hay que saber escucharlas para que hagan sentido. Aurelio giró la cabeza hacia él, buscando algún tipo de explicación, pero Elías parecía estar tan absorto en el espacio vacío como en su propio ser. No estaba mirando nada en particular, pero había en su mirada una profunda concentración, como si estuviera percibiendo algo que los demás no podían ver. La figura, sin moverse, observó a Aurelio con una calma que era al mismo tiempo aterradora y reconfortante. La sensación de estar frente a algo más grande que ellos mismos creció en el pecho de Aurelio, esa sensación de estar atrapado en un momento que, aunque aparentemente trivial, se sentía como si el universo entero estuviera observando desde un lugar distante. La entidad no se apresuró a responder a la pregunta de Aurelio. En lugar de eso, su mirada pareció profundizarse, como si las capas del tiempo se estuvieran despejando y, en su interior, estuviera revelando algo más grande, una verdad que no podían entender aún, pero que estaba destinada a llegar tarde o temprano. Finalmente, habló de nuevo, esta vez de manera más pausada, como si le costara darle forma a las palabras. No es lo que esperas, ni lo que esperabas encontrar. La respuesta está en tu capacidad de aceptar lo que no comprendes, lo que no puedes controlar. Solo entonces, cuando te entregues a esa comprensión, sabrás lo que debes hacer. Lo que has estado buscando, lo que te ha mantenido esperando, no está fuera de ti, sino dentro. La figura levantó lentamente una mano, señalando hacia el horizonte donde la niebla seguía envolviendo todo. Era como si, al hacerlo, estuviera indicando algo que no podía ser alcanzado con la vista, algo que solo podría ser comprendido al seguir el impulso de lo que no se veía. Todo esto está ocurriendo por una razón, Aurelio. La razón por la que estás aquí, la razón por la que te has quedado esperando, todo tiene un propósito, pero es uno que no puedes ver todavía. No se trata de encontrar respuestas, sino de ser capaz de vivir con la pregunta. Un frío recorrió el cuerpo de Aurelio, y un sudor frío apareció en su frente. Las palabras resonaron en su mente, y su ansiedad comenzó a tomar una forma tangible, como una presión que lo envolvía. No estaba seguro de poder soportar más incertidumbre, no de esa manera. Todo lo que había esperado, toda su vida parecía haber sido una preparación para algo que aún no entendía, algo que, por más que intentara, no podía comprender. Y mientras todo eso se desmoronaba en su mente, algo cambió. Algo en el aire. La niebla que rodeaba el lugar comenzó a moverse de manera extraña, como si fuera un ente vivo, una corriente de aire que se arrastraba por el suelo, girando y retorciéndose como una serpiente. En un instante, todo el paisaje, la tierra que antes había parecido eterna, la niebla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, comenzó a moverse con una rapidez inusitada. Los árboles, que antes estaban inmóviles, comenzaron a agitarse, sus hojas moviéndose violentamente como si una tormenta se estuviera desatando. La figura misteriosa permaneció inmóvil, observando, mientras Aurelio y Elías observaban la escena con la sensación de que algo irreversible estaba por ocurrir. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Aurelio, su voz temblorosa, mientras intentaba aferrarse a algo que pudiera explicarle lo que veía. Elías, aún mirando hacia el horizonte, respondió de manera calmada, aunque sus palabras no ofrecían consuelo. El viento está mostrando lo que no se puede ver.
Está revelando lo que está oculto, lo que ha estado esperando a ser entendido. No es un cambio en el mundo, es un cambio en nosotros mismos. La figura pareció asentir, aunque Aurelio no podía estar seguro de si había visto algún movimiento en ella. Lo que está por venir no es lo que imaginabas, pero es lo que siempre debió ser, dijo con una voz que ya no parecía provenir de su cuerpo, sino del mismo aire que los rodeaba. Lo que buscas ya está aquí, pero debes aprender a verlo. Y cuando lo hagas, serás capaz de comprender el verdadero significado de este momento. Y así, mientras la niebla seguía girando y el viento aumentaba en intensidad, el tiempo pareció disolverse de nuevo, como si no existiera ninguna frontera entre lo que era y lo que debía ser. Aurelio, sin palabras, sintió una conexión inexplicable con todo lo que lo rodeaba. Sabía que algo estaba cambiando en él, algo que aún no entendía, pero que estaba destinado a comprender en algún momento. Pero aún no era ese momento. El aire, que hasta hacía un instante parecía haber estado suspendido en un inmenso vacío, ahora respiraba con una fuerza renovada. La figura que había desaparecido ante los ojos de Aurelio y Elías dejó una sensación de vacío, una quietud inquietante que se arrastraba con cada giro del viento. La niebla había comenzado a disiparse lentamente, dejando entrever el mundo que se extendía más allá de lo conocido. Pero a pesar de la claridad que comenzaba a aparecer, no había respuesta. La sensación de estar atrapados en un ciclo sin fin persistía, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir en esa extraña burbuja que rodeaba a los dos hombres. Aurelio estaba lejos de entender lo que había sucedido. Su mente, sumida en un mar de preguntas y ansiedad, no podía encontrar un punto de referencia en el que apoyarse. ¿Qué quería decir la figura con sus palabras? Lo que buscas ya está aquí, pero debes aprender a verlo. Aquella frase rondaba su mente como un eco lejano, un sonido que no lograba comprender pero que sentía resonar en las paredes invisibles de su ser. No podía dejar de pensar en cómo, por un breve momento, el mundo entero parecía haberse desvanecido, como si la realidad misma se hubiera disuelto en la niebla que se deslizaba ante sus ojos. Lo que había sido un escenario familiar, conocido y terriblemente limitado por las leyes de la naturaleza, de repente parecía estar cambiando. No solo en el mundo externo, sino en su interior. Todo lo que había considerado cierto, todo lo que había dado por seguro en su vida hasta ese momento, parecía estar desmoronándose. Elías, por su parte, permaneció inmóvil, observando el horizonte, ajeno a las dudas de su compañero. Había algo en su mirada que no podía ser descifrado, como si estuviera viendo algo que trascendía la comprensión de los humanos. Aurelio no pudo evitar pensar que, de alguna manera, Elías ya sabía lo que estaba por venir, ya había comprendido la verdad que él aún no podía ver. Sin embargo, las palabras de la figura seguían flotando en su mente, aunque parecían desvanecerse a medida que pasaban los minutos. En ese instante, algo cambió. La niebla, que antes se había dispersado, pareció regresar, aunque de una forma distinta, menos densa y más llena de luz, como si fuera una niebla luminosa que emanaba desde el suelo. Era una niebla que no se movía de manera errática como antes, sino que parecía avanzar de manera calculada, como si fuera parte de un plan que había sido diseñado de antemano. Aurelio miró a su alrededor, como si esperara ver algo más en el paisaje, algo que pudiera darle una pista. La sensación de incertidumbre era abrumadora, pero algo, en el fondo de su ser, le decía que no debía temer.
La voz de Elías, baja y pausada, interrumpió sus pensamientos. A veces, lo que creemos que hemos perdido regresa, pero no de la manera en que lo esperábamos. Aurelio lo miró, sin comprender completamente el sentido de sus palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblorosa por la incomodidad que sentía ante la situación. Elías, sin cambiar su postura, miró al suelo antes de hablar nuevamente. Lo que nos rodea es solo una manifestación de lo que está en nuestro interior. No puedes ver lo que no puedes comprender, pero eso no significa que no esté allí. La realidad que ves ahora es solo una parte de lo que eres. Aurelio frunció el ceño, sintiendo la frustración crecer en su pecho. No entendía. Pero ¿cómo puedo ver lo que no sé que estoy buscando? ¿Cómo puedo entender lo que no tiene forma? Elías suspiró, como si hubiera escuchado esa misma pregunta miles de veces antes, y luego, por fin, volvió a hablar. Las respuestas no siempre tienen forma. A veces, son fragmentos de algo mucho más grande. Y cuando estás listo para recibirlas, se te revelan. Pero solo si eres capaz de ver lo que no has visto antes. Una ráfaga de viento, inesperada y fría, recorrió el espacio entre ellos. Aurelio levantó la vista, buscando alguna señal en la niebla que rodeaba el lugar, pero no encontró nada. De repente, sin previo aviso, una figura apareció ante ellos. No era la misma que había hablado antes. Esta vez, la figura era más sutil, como una sombra de la anterior, casi imperceptible, pero claramente presente. Aurelio la observó, con los ojos entrecerrados, intentando discernir qué era lo que veía. La figura no tenía rostro, no tenía cuerpo en el sentido en que él lo entendía. Era como si el aire mismo hubiera tomado forma, un susurro físico que se deslizaba a través del espacio. No se movió. No hizo ningún gesto. Pero Aurelio sintió, en lo más profundo de su ser, que la figura estaba ahí por una razón, aunque aún no entendía cuál era. ¿Quién eres?, preguntó, su voz vacilante, aún no completamente convencido de lo que veía. La figura no respondió con palabras. En su lugar, una serie de ecos se propagaron en el aire, como si las palabras fueran transportadas por la brisa, pero en un idioma que Aurelio no podía comprender. Sin embargo, algo en su interior le dijo que, aunque no pudiera entender el lenguaje, el mensaje estaba destinado a él. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente. Imágenes de momentos pasados, de vidas que nunca había vivido, pero que parecían pertenecerle de alguna manera. Vio escenas fugaces, sombras de seres que alguna vez conoció, paisajes que nunca había visitado, pero que sentía como si los hubiera recorrido cientos de veces. Eran imágenes que desafiaban la lógica, que no tenían sentido, pero que, al mismo tiempo, estaban llenas de significado. Mientras las visiones continuaban apareciendo, Aurelio intentó aferrarse a alguna de ellas, intentando entender el mensaje que la figura intentaba transmitirle. Pero las imágenes se desvanecían tan rápidamente como surgían, dejándolo con más preguntas que respuestas. Elías, que había estado observando todo el tiempo, finalmente rompió el silencio. Es el eco de lo que ya ha sucedido, Aurelio. No estás viendo lo que ocurre ahora, sino lo que ya ocurrió, lo que siempre ha estado ocurriendo. Las respuestas no están en lo que ves, sino en lo que ya has vivido, en lo que has olvidado.
Aurelio no sabía si Elías lo decía en serio o si estaba perdiendo el control de su mente. Las palabras de su compañero, por más sabias que sonaran, no ayudaban a aliviar la confusión que se había instalado en su corazón. La figura frente a él comenzó a desvanecerse, igual que antes, desintegrándose en el aire y perdiéndose entre la niebla que volvía a rodearlos. Aurelio no pudo evitar sentirse frustrado. Sentía como si algo estuviera a punto de revelarse, algo que había estado esperando durante toda su vida, pero no podía alcanzarlo. El viento aumentó su intensidad, arrastrando consigo las últimas huellas de la figura, y Aurelio, aunque desconcertado, comenzó a sentir una extraña calma. No sabía si lo que acababa de suceder tenía algún sentido, pero lo que sí sabía era que no podía seguir buscando respuestas de la manera en que lo había hecho hasta ahora. El tiempo, como un río interminable, seguía su curso, pero algo en el aire comenzaba a cambiar. La atmósfera, antes densa y cargada de incertidumbre, ahora se había tornado más ligera, pero igualmente inquietante. Aurelio y Elías se encontraban en el mismo lugar, pero el mundo que los rodeaba parecía haberse transformado de alguna manera, como si una cortina invisible se hubiera levantado y revelado una realidad distinta. Aunque los dos hombres caminaban por el mismo sendero, uno de ellos sentía una creciente sensación de desconcierto, como si los límites de lo conocido y lo desconocido se estuvieran desdibujando sin remedio. Elías no hablaba mucho, como era su costumbre, pero sus ojos reflejaban una calma extraña, casi inmune a la tensión que se palpaba en el aire. Era como si hubiera llegado a un entendimiento profundo de las fuerzas que regían el mundo que los rodeaba, y ahora, al observarlo, Aurelio se sentía más perdido que nunca. Durante días, habían recorrido ese mismo espacio, ese paisaje nebuloso que parecía no tener principio ni fin, y sin embargo, la sensación de que algo esencial les estaba siendo ocultado no desaparecía. Habían avanzado poco, si acaso. Sin embargo, el simple acto de caminar, de continuar, parecía ser la única forma de seguir adelante, aunque no tuvieran claro a dónde se dirigían ni por qué. La niebla, que antes se cernía sobre ellos con una pesadez insoportable, ahora se dispersaba con una suavidad sutil, pero a su paso dejaba un rastro de extrañas sombras que se movían lentamente entre los árboles. Eran sombras que no parecían tener un origen claro, figuras que no tenían forma definida, pero que pulsaban con una energía que Aurelio no lograba comprender. A veces, las sombras desaparecían y, por un breve momento, el paisaje quedaba completamente despejado, solo para regresar con una fuerza renovada y con mayor densidad. No sabían si las sombras representaban algo concreto o si eran simplemente manifestaciones de sus mentes atrapadas en el caos de ese lugar extraño. Aurelio miró a su compañero, esperando alguna respuesta, alguna explicación que pudiera arrojar algo de luz sobre la situación. Pero Elías seguía en su estado habitual de reflexión silenciosa, casi como si no estuviera al tanto de la inquietud que comenzaba a apoderarse de su amigo. ¿Qué son esas sombras?, preguntó Aurelio finalmente, su voz resonando en la quietud del lugar. Elías lo miró con una calma profunda, casi como si hubiera esperado esa pregunta desde hacía mucho tiempo. Son ecos de lo que fue, respondió con voz grave, sus palabras cortas pero llenas de un peso indescriptible. Aurelio frunció el ceño, incapaz de comprender lo que su compañero quería decir. ¿Ecos de lo que fue? ¿Qué significa eso? Elías no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó un poco más adelante,
mirando las sombras que comenzaban a girar a su alrededor como si fueran fantasmas inquietos, esperando encontrar algo que, en su interior, ya sabía que se acercaba. Aurelio lo siguió en silencio, la sensación de inquietud creciendo a medida que avanzaban, pero Elías no parecía perturbado. Su caminar era tranquilo, como si estuviera completamente en paz con lo que estaba ocurriendo. Después de unos momentos, Elías se detuvo frente a un árbol gigantesco que se alzaba con fuerza en medio del paisaje. Su tronco, cubierto de musgo y enredaderas, parecía estar hecho de una sustancia que no era completamente orgánica, como si estuviera compuesto por algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Aurelio lo observó por un momento, sin saber qué hacer ni qué pensar. La niebla, que antes había retrocedido, comenzó a formar un remolino alrededor del árbol, como si el viento estuviera atrapando las partículas del aire en un torbellino. Las sombras, por su parte, parecían tomar forma a medida que el torbellino se intensificaba, acercándose más y más, como si estuvieran en busca de algo. Aurelio miró a Elías, buscando algún indicio de explicación. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Elías, con una serenidad que parecía imperturbable, finalmente habló. «Las sombras están aquí para enseñarnos lo que hemos olvidado». Aurelio no comprendió en absoluto. «¿Olvidado? ¿Cómo pueden las sombras enseñarnos algo?». «No son sombras reales», continuó Elías. «Son recuerdos, fragmentos de lo que hemos vivido, de lo que hemos dejado atrás sin darnos cuenta. Están aquí porque estamos listos para enfrentarlos. Pero eso no significa que queramos verlos». Las palabras de Elías resonaban en la mente de Aurelio como un eco lejano, pero no lograba conectar el significado. ¿Cómo podrían unas sombras, figuras tan etéreas, tener algo que ver con recuerdos olvidados? Sin embargo, la respuesta, aunque incompleta, parecía estar en las sombras mismas, en el movimiento que comenzaba a tomar forma ante ellos. De repente, una de las sombras se separó del resto y comenzó a acercarse a ellos, deslizándose en el aire con una fluidez inquietante. Aurelio intentó retroceder, pero algo en su interior lo detuvo. La sombra era como una extensión del aire, algo intangible pero completamente real, y a medida que se acercaba, Aurelio pudo sentir como una extraña presión comenzaba a formarse en su pecho. Era como si la sombra estuviera tratando de hacerle recordar algo profundamente enterrado en su interior. «No temas», dijo Elías, sus palabras como un bálsamo para el alma agitada de Aurelio. «Lo que temes no es más que una parte de ti mismo que has olvidado». Aurelio miró a Elías con incredulidad. «¿Parte de mí? ¿Cómo puede ser parte de mí algo tan oscuro?». Elías no respondió, pero sus ojos brillaron con una sabiduría silenciosa. La sombra estaba ahora frente a ellos, y Aurelio sintió como su cuerpo se tensaba involuntariamente. Pero, a medida que la figura se acercaba, algo extraño comenzó a suceder. En lugar de sentirse aterrorizado, Aurelio sintió una especie de curiosidad, como si algo en su interior comenzara a recordar lo que había olvidado. La sombra no era oscura, ni malvada, ni temible. Era simplemente una parte de él que había sido reprimida, algo que había preferido ignorar durante mucho tiempo. La sombra no estaba allí para hacerle daño. Estaba allí para traerle una verdad olvidada, para devolverle una parte de sí mismo que había perdido en el proceso de vivir.
Cuando la sombra llegó a su altura, Aurelio extendió la mano sin pensarlo. En ese momento, algo indescriptible ocurrió. La sombra no se disipó ni desapareció, sino que se fundió con él, se absorbió en su ser como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Y fue entonces cuando, en un susurro suave pero claro, una voz resonó en su mente, una voz que parecía provenir de un lugar tan profundo que Aurelio casi no podía comprenderla. Lo que temes no es lo que has olvidado, sino lo que aún te niegas a aceptar, decía la voz, y aunque no estaba segura de su origen, Aurelio comprendió que se trataba de una verdad que había estado buscando, algo que había estado presente todo el tiempo, pero que se había negado a ver. En ese instante, las sombras se disiparon, y el mundo a su alrededor volvió a la calma. Las figuras que habían sido tan temibles se desvanecieron, y Aurelio, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no podía comprender completamente. Elías se giró hacia él, y aunque no dijo nada, su mirada decía todo lo que necesitaba saber. La sensación que Aurelio experimentaba era a la vez indescriptible y aterradora. Había pasado el tiempo sin que él lo notara, y en el mismo lugar donde, horas antes, las sombras parecían haber tomado forma, el aire ahora estaba más ligero. Como si todo el peso que había acumulado sobre sus hombros hubiera comenzado a disiparse lentamente. Elías, por su parte, parecía tan imperturbable como siempre, pero había algo diferente en su mirada. Una ligera chispa de comprensión se asomaba en sus ojos, algo que Aurelio no alcanzaba a captar del todo, pero que lo instaba a seguir adelante. A pesar de la confusión que aún lo envolvía, el hombre sentía, por primera vez en mucho tiempo, que había dado un paso hacia algo crucial, aunque no entendiera por completo lo que era. El cielo, de un color gris plomo, ya no mostraba las mismas sombras densas que antes. Por el contrario, ahora se mostraba como un vasto lienzo donde las nubes jugaban a formar figuras efímeras que se desvanecían casi tan pronto como se formaban. Los árboles que los rodeaban, antes cubiertos por una niebla espesa, ahora se mostraban en su forma completa, aunque distorsionada por un brillo suave que parecía emanar del propio suelo. Aurelio caminaba con paso lento, como si cada uno de sus movimientos estuviera en sintonía con algo más grande que él. La tierra bajo sus pies era firme, pero tenía una suavidad casi surreal, como si estuviera siendo absorbida por algo infinitamente profundo que descansaba debajo de la superficie. De vez en cuando, el suelo emitía un leve murmullo, como si un eco lejano se estuviera formando y deshaciéndose en la distancia. Elías, como siempre, no hablaba mucho. Su naturaleza taciturna no era algo que Aurelio pudiese entender completamente, pero al mismo tiempo, comenzaba a aceptar que las palabras no siempre eran necesarias. La presencia de Elías era suficiente, su forma silenciosa de ser una garantía de que todo lo que sucedía, de alguna manera, tenía un propósito. Aurelio, sin embargo, no podía dejar de preguntarse por qué seguían caminando en esa dirección, como si estuvieran siguiendo un sendero invisible, uno trazado por fuerzas que no podían ver, pero que sentían en lo más profundo de su ser. El paisaje parecía continuar cambiando, y en cada rincón del horizonte, las figuras vagamente conocidas de las sombras parecían fusionarse con los árboles, creando una simbiosis que hacía que el aire se volviera aún más denso y cargado de energía. Después de un largo rato caminando, llegaron a un claro en el bosque. El lugar estaba iluminado por una luz suave, como la de una tarde otoñal, pero era una luz que no provenía del sol. No había sol,
No había luna, la fuente de esa luz era indeterminada, un resplandor que parecía emanar de la misma naturaleza. Allí, en medio del claro, había una estructura. Era difícil describirla con exactitud, porque no se parecía a nada que Aurelio hubiera visto antes. Era como un edificio antiguo, pero a la vez, parecía estar hecho de una sustancia etérea, como si sus paredes no fueran sólidas, sino que se fundieran con el aire y la tierra. No había puertas ni ventanas, solo una serie de formas geométricas que se entrelazaban entre sí, como si estuvieran vivas, respirando al unísono con el entorno. Aurelio se acercó, cauteloso, pero algo en el interior de esa estructura lo llamaba. No era un llamado ruidoso ni urgente, sino una invitación suave, un susurro en el viento que parecía decirle que debía entrar, que debía comprender lo que estaba más allá de las paredes difusas de esa construcción. Elías, al ver que Aurelio se aproximaba, se detuvo unos pasos atrás, observando en silencio, como si esperara que su amigo tomara la decisión por sí mismo. Aurelio, al llegar cerca de la estructura, levantó la mano para tocar una de las paredes, y en ese momento, el aire a su alrededor cambió. Una corriente invisible comenzó a rodearlo, como si la atmósfera misma hubiera cobrado vida, y de repente, el mundo pareció detenerse por un instante. Al tocar la pared, algo extraño ocurrió. Una vibración sutil recorrió su cuerpo, y en un parpadeo, la estructura desapareció ante sus ojos, dejando lugar a una vasta extensión de terreno que parecía nunca acabar. De pie en medio de esa extensión, Aurelio miró hacia adelante, donde una figura apareció en el horizonte. Era una figura humana, pero no una figura cualquiera. Era una presencia imponente, vestida con ropas que resplandecían como si estuvieran hechas de luz misma. La figura caminaba hacia él con paso lento pero firme, y aunque no podía ver su rostro, sentía una conexión inmediata con ella, como si de alguna forma estuviera destinado a encontrarse con esa presencia. «Te has acercado demasiado», dijo una voz profunda, resonante, que parecía salir no de los labios de la figura, sino del aire mismo. La voz no estaba llena de ira ni de reproche, al contrario, tenía un tono melancólico, como si la figura estuviera lamentando algo. «Este es un lugar que no pertenece a los mortales. ¿Por qué estás aquí?» Aurelio, que había estado mirando fijamente a la figura, sin palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la misma esencia de esa presencia estuviera tocando algo dentro de él, algo que se había mantenido oculto durante tanto tiempo. No sabía qué responder. Algo en su interior lo instaba a irse, a regresar a la seguridad del camino conocido, pero al mismo tiempo, sabía que no podía. No después de todo lo que había experimentado. No después de las sombras, ni de las revelaciones que, aunque confusas, lo habían llevado hasta aquí. «Estoy buscando respuestas», dijo por fin, su voz sonando más firme de lo que se sentía en ese momento. «No sé por qué estoy aquí, pero sé que debo estarlo. He seguido este camino porque algo me dijo que lo hiciera». La figura, que había estado caminando hacia él, se detuvo a unos pasos de distancia. «¿Respuestas? ¿Qué respuestas buscas en un lugar como este?» «Las respuestas que anhelas no se encuentran aquí. Lo que encuentras aquí no son respuestas, sino fragmentos de lo que una vez fue, espejismos de una verdad que ya no existe». Aurelio intentó procesar esas palabras, pero algo dentro de él le decía que no podía detenerse ahora.
Algo dentro de él le decía que debía avanzar, que debía conocer la verdad, aunque supiera que esa verdad podría cambiarlo para siempre. ¿Y Elías?, preguntó, al darse cuenta de que su compañero, inexplicablemente, había desaparecido de su lado. La figura lo miró con una seriedad indescriptible. Elías no está aquí, respondió de manera fría y directa. No está porque no puede estar. Y tú, como todos los que llegan aquí, has cruzado un umbral. Ya no puedes volver. Esas palabras golpearon a Aurelio como un rayo. ¿No podía volver? No podía creerlo. Pero, ¿y mi vida? ¿Y todo lo que he conocido? ¿Cómo podría continuar sin? La figura lo interrumpió, con una mirada profunda que parecía atravesar su alma. La vida que conocías ya no existe. Lo que te queda ahora es un camino hacia lo que serás, no lo que fuiste. Elías. Elías lo sabía, y por eso no te detuvo. Pero ahora, tú eres el único que puede decidir. Es tu destino, y solo tú puedes caminarlo. Aurelio estaba completamente solo, algo que nunca había imaginado que sería capaz de sentir tan intensamente. El aire, antes tan pesado, ahora parecía más ligero, como si todo el peso de su existencia se hubiera disuelto en ese vasto espacio. El paisaje a su alrededor, que había cambiado tantas veces, se había estabilizado en una quietud que era casi surreal. Había dado un paso hacia algo más grande que él, hacia un terreno desconocido que parecía desbordarse con una energía mística, algo que se palpaba en cada respiración, en cada latido de su corazón. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que se encontró con la figura resplandeciente, ni siquiera si lo que había vivido en esos momentos fugaces había sido real. Todo lo que sabía era que, al caminar más allá de las fronteras de lo que conocía, ya no había vuelta atrás. Sin Elías, sin nada que lo anclara al mundo que había dejado atrás, se sentó en el suelo, incapaz de entender la magnitud de lo que había experimentado. El viento, antes cálido, ahora susurraba en un idioma extraño, uno que Aurelio no podía comprender, pero que, al mismo tiempo, parecía reconfortarlo. La tierra bajo sus pies era suave, pero firme, y el cielo sobre él, que parecía una tela de lienzo rasgada por las sombras, le ofrecía una calma perturbadora. No había señales de la estructura etérea que había visto antes, ni de la figura que lo había desafiado. Solo quedaba él, envuelto en una sensación de vacío que lo apremiaba, como si estuviera en medio de un sueño profundo, suspendido entre el conocimiento y la ignorancia, entre lo real y lo irreal. Aurelio miró sus manos, las cuales, aunque todavía humanas, ya no se sentían de la misma manera. Había algo en su interior que le decía que todo había cambiado, pero no podía precisar exactamente qué. Se levantó lentamente, sin un propósito claro, pero con una sensación de urgencia que lo impulsaba a avanzar. Mientras caminaba, el mundo a su alrededor parecía disolverse y recomponerse a su antojo, como si las fronteras de la realidad fueran más maleables de lo que había imaginado. Los árboles, antes firmemente anclados al suelo, ahora se movían suavemente, como si danzaran al ritmo de una melodía inaudible. El aire estaba cargado de algo indescriptible, algo tan inmenso y tan vasto que Aurelio no pudo evitar sentirse pequeño e insignificante, pero a la vez, extraño e imparable en su búsqueda. Y así, mientras caminaba en busca de alguna señal de lo que debía hacer a continuación, algo apareció ante él. Al principio,
Fue apenas un destello, una chispa en la distancia que brilló por un segundo y luego se desvaneció. Aurelio no dudó, aunque la duda lo consumiera por dentro. Su instinto lo guió, y en cuanto la chispa desapareció, un susurro en su oído lo empujó hacia adelante. No había vuelta atrás. Él sabía que debía seguir esa luz, sin importar lo que sucediera. El paisaje comenzó a cambiar nuevamente, y esta vez, las sombras que antes parecían su mayor amenaza, se disiparon por completo, dejando paso a una claridad absoluta que iluminaba todo a su alrededor. Cada paso que Aurelio daba se sentía como una resonancia en un vasto espacio vacío. No había sonido, nada que interrumpiera esa calma densa que lo envolvía. De repente, un paisaje más extraño apareció ante sus ojos, uno que no se parecía en absoluto a los anteriores. Ya no estaba en un bosque ni en un claro, sino en un vasto desierto donde la arena dorada se extendía hasta el horizonte. No había montañas, no había agua, solo la vastedad de la arena y el cielo, que parecía abrirse como un lienzo blanco sobre él. Sin embargo, había algo inquietante en ese desierto. Aunque parecía vacío, Aurelio sentía que no estaba solo. Era como si la arena misma tuviera una conciencia, como si cada grano fuera parte de algo mucho más grande y profundo. El desierto parecía esperar, observarlo en silencio. Mientras caminaba, cada paso parecía tener un eco, pero un eco que no provenía de su propio cuerpo. Algo lo seguía, algo invisible que no se podía ver, pero que se podía sentir. Al avanzar un poco más, Aurelio vio algo que lo detuvo en seco. En el horizonte, emergiendo de la vasta llanura de arena, apareció una figura. No era humana, ni animal, ni una criatura reconocible, sino una forma que fluctuaba entre lo concreto y lo abstracto. La figura no caminaba, simplemente estaba allí, y aunque Aurelio no podía distinguir con claridad sus rasgos, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Era como si hubiese conocido a esa presencia durante toda su vida, y sin embargo, no podía recordar cómo. El aire a su alrededor se volvió pesado, como si el espacio mismo se estuviera cerrando, envolviéndolo en un abrazo silencioso pero intenso. La figura, al notar su presencia, comenzó a moverse, pero no de la manera que Aurelio esperaba. No había pasos ni sonidos, solo el movimiento fluido y continuo de algo que parecía danzar con el viento. La figura se acercó a él, y aunque Aurelio no sabía qué esperar, una calma inexplicable lo envolvió. No había miedo ni incertidumbre. Solo un profundo sentimiento de paz que no había conocido jamás. Cuando la figura estuvo frente a él, Aurelio sintió como si todo el desierto hubiera desaparecido, como si el lugar en el que se encontraba ya no existiera. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y todo lo que quedaba era la figura, él y el vacío. Pero la figura, sin emitir palabra, levantó una mano, y al hacerlo, Aurelio sintió un tirón en su pecho, como si todo lo que había conocido, todas las preguntas que le rondaban la cabeza, estuvieran siendo absorbidas por esa mano. El tirón era suave, pero su impacto fue profundo. En ese momento, Aurelio comprendió algo. Entendió que el viaje que había comenzado no era solo físico, sino espiritual, y que lo que había estado buscando durante tanto tiempo no era una respuesta, sino una transformación. Todo lo que había experimentado, todo lo que había visto, no era más que el reflejo de su propia alma, un alma que había estado perdida, pero que ahora comenzaba a encontrar su camino.
La figura no dijo nada. No era necesario. Aurelio lo entendió sin palabras. El viaje no era para encontrar un destino, sino para comprender el proceso de convertirse en algo nuevo, algo que no podía ser definido con las limitaciones humanas. El desierto comenzó a desvanecerse lentamente, y con él, la figura. Aurelio no intentó detenerla. Sabía que ya había cumplido su propósito, y que él, por su parte, había dado otro paso hacia algo más grande. El viento comenzó a soplar nuevamente, llevando consigo el eco de esa presencia, y Aurelio, por fin, comprendió lo que debía hacer. El día se estiraba en su forma más interminable, y Aurelio se encontraba nuevamente solo, pero no por mucho tiempo. En el horizonte lejano, una niebla espesa comenzó a envolver todo a su alrededor, una niebla que no parecía ser de agua ni de vapor, sino de algo más intangible. Una sustancia que llenaba el aire con un eco distante de voces y recuerdos. No había rastro del vasto desierto ni de la figura que lo había guiado. Lo único que quedaba era esta niebla densa, tan envolvente que parecía distorsionar la realidad misma. Aurelio, aunque ya no era un extraño en este mundo cambiante y fluido, sentía que cada paso que daba lo adentraba más en lo desconocido. Sin embargo, esa niebla, a pesar de su opresiva presencia, no lo hacía sentir miedo. En su interior, había algo que lo mantenía firme. Era como si todo lo que había experimentado hasta ese momento hubiera sido una preparación para lo que estaba a punto de suceder. Avanzó, casi a ciegas, por un terreno que ya no reconocía. La niebla parecía devorar todo a su alrededor, y por un instante, Aurelio no sabía si seguía caminando en la misma dirección o si estaba dando vueltas en círculos. De repente, el suelo bajo sus pies cambió, volviéndose irregular y escarpado. Había algo peculiar en este lugar, algo que no podía identificar. Era como si las sombras fueran más densas de lo habitual, como si los ecos de voces de otros tiempos, o incluso de otras dimensiones, comenzaran a susurrar en sus oídos. Con el paso de los minutos, la niebla comenzó a disolverse lentamente, dejando atrás lo que parecía un vasto laberinto. Las paredes, hechas de una piedra oscura y fría, se alzaban como gigantescas murallas que rodeaban el sendero, haciendo que todo a su alrededor pareciera una prisión. Las voces que había escuchado antes ahora se habían convertido en murmullos constantes, ecos de pensamientos, de deseos no expresados, de preguntas sin respuestas. Aurelio no sabía a qué se debían esos murmullos, pero no podía evitarlos. Le llegaban de todas partes, como si estuvieran vivos, como si los ecos mismos fueran conscientes de su presencia. Al principio, trató de ignorarlos, pero pronto se dio cuenta de que no era posible. Las voces comenzaron a hacerse más claras, más urgentes. No eran solo sus pensamientos los que escuchaba, sino también fragmentos de conversaciones ajenas, susurros de otras almas atrapadas en este lugar. Algunos de esos murmullos parecían ofrecerle respuestas, mientras que otros parecían burlarse de él, desafiándolo a entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando Aurelio comprendió que el laberinto no era solo un espacio físico, sino un espacio mental. Un lugar donde los pensamientos se entrelazaban y se convertían en una red infinita de posibilidades y caminos sin salida. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que cada vez que pasaba por un cruce de caminos, las voces aumentaban en intensidad. Era como si las paredes mismas del laberinto estuvieran absorbiendo sus pensamientos y liberando sus dudas.
Por un momento, sintió la necesidad de detenerse, de dar la vuelta, pero no lo hizo. La voz interna que había aprendido a escuchar en los momentos más oscuros de su viaje lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Y así lo hizo. Caminó, y el laberinto lo engulló con su intrincada red de pasillos, sin que él supiera si estaba más cerca de una salida o si simplemente se adentraba en una nueva fase de su destino. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio una luz tenue. Al principio pensó que era una ilusión, pero a medida que se acercaba, la luz se hizo más clara y más cercana. No era una luz cálida ni reconfortante, sino una luz fría, como si proviniera de un lugar lejano, de un mundo distinto. La luz no era sólida, sino que se deformaba y fluctuaba, como si estuviera viva, respirando en su propio ritmo, en su propio espacio. Aurelio sintió una extraña atracción hacia ella, pero también un cierto miedo, una sensación de que, si se acercaba demasiado, algo en él podría desaparecer. A pesar de ello, no pudo evitar avanzar. El laberinto había comenzado a volverse una prisión mental, y la luz representaba una salida, una respuesta, aunque no sabía cómo o por qué. Al acercarse, la luz comenzó a transformarse. Ya no era una forma simple de luz, sino que se convirtió en una figura. Aurelio se detuvo en seco cuando la figura emergió por completo, como una sombra recortada contra la luz que la envolvía. Era una figura humana, pero su rostro era borroso, desdibujado, como si estuviera compuesto de fragmentos de recuerdos rotos, de momentos olvidados. Aurelio no sabía qué hacer. El miedo, esa sensación desconocida que había aprendido a manejar a lo largo de su viaje, se apoderó de él por un momento. La figura, sin embargo, no se movió, no hizo nada para asustarlo. Solo permaneció allí, inmóvil, observándolo. ¿Quién eres?, preguntó Aurelio, pero su voz sonó vacía, como si se hubiera perdido en el laberinto. La figura no respondió de inmediato, y Aurelio comenzó a preguntarse si había hecho bien en acercarse. Pero entonces, lentamente, la figura levantó una mano, como si estuviera invitándolo a acercarse aún más. Sin pensarlo, Aurelio dio un paso hacia adelante, y en ese mismo instante, las paredes del laberinto comenzaron a desmoronarse. El espacio alrededor de él comenzó a cambiar, como si el tiempo mismo estuviera cediendo ante la presencia de la figura. La luz que emanaba de ella comenzó a envolver a Aurelio, y cuando la tocó, sintió como si toda su existencia estuviera siendo absorbida. No hubo dolor, pero sí una sensación de transformación. Era como si una parte de él, la parte que había estado perdida, fuera absorbida por la luz, pero también fuera liberada al mismo tiempo. Durante unos segundos, perdió toda noción del tiempo y del espacio. No sabía si estaba soñando o si se encontraba en la realidad más pura. La luz lo rodeó por completo, y entonces, la figura habló, no con palabras, sino con una vibración que resonó en lo más profundo de su ser. «Has llegado hasta aquí», dijo la figura, pero no eran palabras las que escuchaba Aurelio, sino una percepción, una comprensión que se manifestaba directamente en su mente. El laberinto es solo una proyección de tu mente. Las voces que has escuchado, las dudas, los miedos, todo lo que has vivido aquí no son más que las sombras de lo que aún no comprendes. Este lugar existe para que puedas enfrentarte a tus propios ecos, para que puedas dejar ir lo que ya no te sirve. Aurelio no respondió. Las palabras de la figura,
aunque tan llenas de significado, no fueron suficientes para calmar la tormenta que aún rugía en su interior. Sin embargo, algo había cambiado. Había algo en su ser que comenzaba a entender. No necesitaba respuestas, no necesitaba soluciones. Solo necesitaba seguir adelante, continuar su viaje sin aferrarse al miedo, sin dejar que los ecos del pasado lo retuvieran. La figura, al ver su comprensión, comenzó a desvanecerse, pero no antes de dejarle una última enseñanza. El laberinto no termina aquí. Lo que has aprendido hoy te acompañará en el próximo paso. Y recuerda, siempre que te pierdas, es porque no has dejado ir lo que ya no te pertenece. El desmoronamiento de la niebla había dejado a Aurelio frente a un espacio que parecía no pertenecer a ningún lugar de los conocidos. No había ni un rincón familiar ni un horizonte que pudiera recordar. El aire era denso, cargado con una presión invisible que envolvía sus pensamientos. La calma se había vuelto inquietante. La luz, que antes había sido la única guía en la oscuridad de su mente, ahora parecía vacía, hueca. Aurelio sentía que algo profundo se estaba gestando, pero no podía entender exactamente qué era. Su mente, acostumbrada a los ecos del laberinto, se había visto arrastrada por un tipo de vacuidad que lo llenaba de una mezcla de paz y ansiedad. Se detuvo a respirar profundamente, buscando alguna señal, alguna pista que le indicara cómo proceder. Sin embargo, no había nada. Nada que pudiera ver, nada que pudiera oír. La quietud lo rodeaba como una capa pesada, como si la misma existencia hubiera decidido hacer una pausa, esperando a que él también lo hiciera. El silencio se convirtió en su único compañero. Por un momento, pensó en retroceder. Había sido un error adentrarse en esta dimensión que parecía completamente vacía, pero entonces, algo en su interior le dijo que no debía rendirse, que su camino no podía terminar allí. Había atravesado tanto para llegar hasta aquí, y no podía quedarse detenido en este lugar que desbordaba vacío. Así que, decidido, avanzó hacia la niebla que se disipaba lentamente, hacia lo que parecía ser un punto de fuga, un espacio donde el aire se volvía menos denso y más accesible. Caminó sin mirar atrás, con una sensación de urgencia que lo impulsaba, como si algo lo llamara. No sabía qué era ni por qué, pero algo le decía que ya no estaba solo. El laberinto y sus ecos parecían haberle dejado una marca, y aunque el lugar no era nada que pudiera reconocer, sabía que de alguna manera estaba conectando con algo más profundo. Había dejado de ser simplemente un caminante en un mundo extraño, y se estaba convirtiendo en algo más, tal vez en una parte de la misma esencia de este espacio. El suelo bajo sus pies se transformó gradualmente. La textura de la piedra ya no era irregular y fría, sino que comenzaba a adoptar una suavidad que contrastaba con la dureza que había conocido hasta ahora. Y fue cuando el cambio fue más evidente que Aurelio levantó la vista. Ante él, en el centro de este vasto espacio, apareció una figura que parecía desafiar la quietud misma de la escena. Era una silueta inmensa, etérea y difusa, una forma que no pertenecía a ningún mundo conocido. De su forma emanaba una energía casi tangible, una vibración que hacía que el aire a su alrededor temblara levemente. Aurelio no pudo evitar sentirse atraído, como si esa figura fuera el punto de partida de todo lo que había experimentado. La figura no se movió, pero Aurelio sintió que la presencia se manifestaba con una fuerza que lo envolvía por completo.
No era solo su cuerpo lo que la sentía, sino también su mente. Era como si sus pensamientos estuvieran siendo absorbidos por la presencia misma. En ese instante, Aurelio comprendió algo que hasta entonces le había eludido. Este lugar no era un simple escenario de pruebas ni una dimensión de desorientación, sino que era un reflejo directo de su propia psique. Cada rincón, cada paso que había dado, cada voz que había escuchado, todo, absolutamente todo, estaba ligado a los recovecos más profundos de su ser. Y la figura ante él, en su silencio absoluto, era la manifestación más pura de su conciencia. ¿Quién eres? Aurelio susurró sin saber si esperaba una respuesta o si solo estaba tratando de hacer frente a lo que veía. No era un ser humano, ni una criatura, ni siquiera una forma reconocible. Era más bien una presencia abstracta, como si la luz misma se hubiera materializado en una forma de existencia tangible. La figura, aunque aparentemente inerte, respondió sin palabras. La respuesta no llegó como un sonido, sino como una transmisión directa al corazón de Aurelio. Él entendió, no a través de sus sentidos físicos, sino a través de una comprensión intuitiva. La figura era el eco, una fuerza primordial que había acompañado su viaje desde el principio, desde el momento en que la niebla lo había rodeado. El eco no era algo a lo que se pudiera dar un nombre o una forma concreta, pero existía, y su papel era guiar a los viajeros a través de sus propias profundidades. Aurelio cerró los ojos, absorbiendo la sensación de esa comprensión. En su interior había una paz profunda, pero también una tristeza melancólica que emergió sin previo aviso. Era una tristeza por todo lo perdido, por las oportunidades no tomadas, por los sueños olvidados. El eco lo observaba, o al menos eso era lo que Aurelio sentía. No había juicio en su presencia, solo una aceptación absoluta. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Aurelio, no esperando realmente una respuesta, sino más bien buscando algo que lo anclara en esa nueva realidad que se desplegaba ante él. El eco no respondió con palabras. En su lugar, una brisa suave comenzó a circular a su alrededor, como si el mismo aire estuviera hablándole en un lenguaje que iba más allá de la razón. La brisa era fría, pero no incómoda. Era un susurro, un sonido que parecía llegar de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Aurelio entendió, por fin, que la respuesta no se encontraba en la acción, sino en la quietud. El lugar donde se encontraba, la presencia de la figura, el eco, todo esto estaba invitándolo a una introspección profunda. El siguiente paso no requería movimiento, sino comprensión. Una parte de él se resistió. Quería avanzar, continuar en su viaje, buscar algo más allá de este espacio inmenso. Pero el eco le ofreció una mirada, o quizás fue solo una sensación, una vibración que hizo que Aurelio se detuviera. Tal vez, pensó, la respuesta estaba en quedarse quieto, en ser parte de este lugar, no como un extraño, sino como una parte de la totalidad. Porque tal vez, al final, todo lo que había buscado no era más que una manifestación de su propia necesidad de encontrarse a sí mismo. El eco lo observó por un largo tiempo, y mientras lo hacía, Aurelio sintió que todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, como si la realidad misma estuviera comenzando a desmoronarse, pero de una manera tranquila, como la disolución de una niebla al amanecer. Aurelio ya no sentía miedo, no sentía el impulso de escapar. En lugar de eso, había una sensación de liberación,
como si todo lo que había experimentado hasta ese momento no hubiera sido más que una preparación para este instante. Sabía que lo que le esperaba más adelante aún era incierto, pero también sabía que la verdad no estaba en el destino, sino en cada paso que daba. El aire era denso, pero no de la manera a la que Aurelio se había acostumbrado en los días previos, cuando las presencias sombrías y la niebla habían sido sus únicas compañeras. No, el aire ahora estaba lleno de algo más, una vibración apenas perceptible que recorría el espacio como un hilo invisible entre el pasado y el futuro. Era como si el mismo laberinto que había habitado desde el principio de su viaje estuviera transformándose, diluyéndose en algo nuevo. Aurelio no podía precisar qué era exactamente, pero algo en su interior le decía que este era el momento en que todo lo que había vivido hasta ese instante cobraba un sentido que había eludido durante tanto tiempo. Mientras caminaba, la transformación del paisaje a su alrededor se hacía cada vez más evidente. Ya no era simplemente un mundo de niebla o sombras vacías, sino que comenzaba a adoptar una textura más compleja, como si las paredes invisibles del laberinto se estuvieran desmoronando, revelando una profundidad que antes había estado oculta. El suelo bajo sus pies ya no era de piedra fría y áspera, sino que parecía estar vivo, moviéndose ligeramente, como si la tierra misma estuviera respirando al ritmo de su caminar. Y las luces que antes solo existían como destellos lejanos, ahora se manifestaban de manera mucho más concreta, flotando en el aire con una intensidad casi palpable. Cada destello parecía latir al mismo ritmo que su propio corazón, un latido profundo y resonante que lo conectaba con todo lo que lo rodeaba. Aurelio no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que había algo profundo en este cambio. Cada paso que daba parecía acercarlo más a una verdad que había estado buscando durante todo su viaje, una verdad que no se encontraba en los caminos o en las respuestas fáciles, sino en la intersección de lo conocido y lo desconocido, en el crisol de sus propias dudas y certezas. Estaba llegando al final, aunque no podía decir con certeza cuál sería el final de este viaje ni cómo se presentaría. La figura del eco había desaparecido, pero su presencia seguía siendo una constante en el fondo de su conciencia, como un eco lejano pero fuerte, recordándole que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, no era simplemente un juego de la mente o una ilusión pasajera. No, todo esto tenía un propósito que se revelaría en el momento adecuado. ¿Pero cuál era ese propósito? ¿Qué debía hacer ahora que ya no tenía más preguntas por hacer? Y más importante aún, ¿cómo podría vivir en un mundo donde las respuestas no estaban claras, donde todo parecía estar en un estado de constante transformación? Mientras Aurelio reflexionaba sobre estos pensamientos, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar de nuevo. Esta vez, sin embargo, el cambio fue mucho más sutil. Las luces que antes flotaban en el aire comenzaron a formarse en figuras que se materializaban lentamente ante él, como si estuvieran saliendo de las sombras mismas del laberinto. Eran figuras humanas, pero no como las había conocido antes. Sus rostros no tenían rasgos definidos, sus cuerpos no eran completamente sólidos. Eran sombras de personas, representaciones de lo que alguna vez habían sido, pero no completamente reales. Como fantasmas atrapados en un tiempo que no les pertenecía, estas figuras flotaban alrededor de Aurelio, observándolo sin palabras. En ese momento, Aurelio comprendió que estas figuras no eran ajenas a él. No eran entes extraños que aparecían por azar.
eran los reflejos de su propio ser, fragmentos de su psique que ahora se presentaban ante él en formas físicas. Cada una de ellas representaba una parte de su vida, una decisión que había tomado, una duda que lo había acompañado. Y mientras las observaba, Aurelio sintió como cada una de esas figuras comenzaba a desmoronarse, como si su propia existencia estuviera siendo puesta a prueba. Pero no sentía miedo. No había nada que temer en ese momento, solo una profunda sensación de aceptación. Estaba viendo, por fin, las partes de sí mismo que había dejado atrás, las partes que había olvidado, las partes que habían quedado atrapadas en los rincones oscuros de su mente. Y mientras las figuras se desmoronaban, Aurelio entendió algo crucial. No podía seguir adelante sin aceptar estos fragmentos de sí mismo. No podía escapar de ellos, ni intentar negarlos. La única manera de continuar, de alcanzar la siguiente fase de su viaje, era integrarlos, abrazarlos, y dejar que formaran parte de su ser. La transformación que estaba experimentando no era solo externa, sino interna. Las figuras que flotaban ante él representaban sus miedos, sus errores, sus arrepentimientos, pero también sus sueños, sus esperanzas, sus deseos más profundos. Todo esto estaba siendo absorbido por él, fusionándose con su ser en un proceso que lo estaba llevando a un nivel de conciencia que nunca había imaginado. Ya no era simplemente un viajero perdido en un laberinto, era un ser completo, con todas sus luces y sombras, y esta integración le otorgaba un poder que antes no había comprendido. De repente, las figuras desaparecieron, y Aurelio se quedó solo en el centro de este espacio transformado. La luz a su alrededor era más brillante que nunca, y el suelo bajo sus pies parecía estar vibrando con una energía nueva, como si todo el universo estuviera respirando en sincronía con él. Por un instante, se sintió conectado con todo lo que lo rodeaba, con el espacio, con el tiempo, con las estrellas lejanas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro. No era solo un ser humano, no solo un individuo aislado, era parte de algo mucho más grande, una red de energía que abarcaba todo lo conocido y lo desconocido. El sol ya no estaba en su punto más alto, pero su luz seguía bañando el mundo de una manera cálida y reconfortante, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo en ese instante. Aurelio se encontraba de pie en medio de la vasta llanura, el viento soplando suavemente a su alrededor, acariciando su rostro con una delicadeza que antes habría considerado insignificante. Ahora, sin embargo, cada ráfaga de aire parecía un susurro del universo, una invitación a escuchar lo que había sido oculto durante todo su viaje. Este último paso no era solo un paso físico, era un paso hacia la comprensión total, hacia la reconciliación con todo lo que había vivido y experimentado. Había pasado tanto tiempo en busca de respuestas, en busca de un sentido para todo lo que había sucedido en su vida, pero ahora entendía que las respuestas nunca habían estado afuera. El laberinto, el eco, las figuras que había encontrado a lo largo del camino, todo había sido una manifestación de lo que residía en su interior. La lucha, las dudas, las sombras, todo formaba parte de su ser, y todo debía ser integrado, aceptado para poder alcanzar un estado de paz y claridad. Aún no comprendía completamente lo que significaba esta paz, ni qué implicaba para su futuro, pero estaba dispuesto a aceptar lo que viniera, sabiendo que ya no estaba atrapado en la niebla de la incertidumbre. Miró hacia el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su corazón se calmó. No importaba si el final de este viaje era un punto de llegada o solo el inicio de otro ciclo.
lo que importaba era que, finalmente, Aurelio había dejado de buscar fuera lo que siempre había estado dentro de él. La búsqueda de respuestas, el deseo de comprensión, la necesidad de encontrar un propósito, todo eso había sido un reflejo de su lucha interna. Y al final, lo que había encontrado no era una respuesta definitiva, sino un estado de ser, un lugar de aceptación y paz consigo mismo. La llanura se extendía ante él, vastísima e inmutable, y aunque en algún momento había temido enfrentar ese vacío, ahora sentía una profunda serenidad. Había dejado de intentar llenar el espacio con respuestas que no existían, con ideas que solo lo mantenían atrapado en la perpetua necesidad de entenderlo todo. Ahora, al estar frente a esta llanura vacía, veía por fin que era suficiente estar allí, simplemente ser parte del paisaje, parte del universo. No había necesidad de apresurarse, de alcanzar un objetivo definido, porque el objetivo, si es que había alguno, ya había sido alcanzado. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si el mismo aire estuviera celebrando su comprensión, su aceptación. Aurelio cerró los ojos, permitiendo que la brisa lo rodeara, sintiendo cómo se mezclaba con su ser, como su cuerpo y el mundo a su alrededor se fundían en una única entidad. Este momento era perfecto, completo, y nunca antes había experimentado algo así. Cada respiración parecía llenar su ser de una energía renovadora, cada inhalación era una afirmación de su existencia, una reafirmación de que el viaje que había emprendido no había sido en vano, sino esencial para llegar a este lugar. La luz del sol comenzó a suavizarse a medida que el día avanzaba hacia su fin, y las sombras se alargaban con una gracia tranquilizadora. Aurelio observó cómo los árboles cercanos, que antes parecían inanimados, comenzaban a moverse con una vida propia, sus ramas bailando al compás del viento. Había algo místico en ese movimiento, algo que lo conectaba con las fuerzas primarias de la naturaleza, algo que le hacía sentir parte de un todo mucho más grande que él mismo. Todo a su alrededor parecía respirar, moverse con una sincronicidad perfecta que solo podía ser comprendida por aquellos que habían experimentado lo mismo, la armonía interna que nacía de la aceptación total. Sin embargo, a pesar de la paz que lo envolvía, Aurelio no pudo evitar sentir que algo más estaba a punto de suceder. Este no era el final de su viaje, sino el umbral de algo aún mayor. Aunque la luz del sol caía suavemente sobre él, y el viento lo rodeaba con su abrazo, había algo que le decía que el ciclo que había comenzado con su partida aún no había concluido. Las figuras, el eco, las transformaciones, todo esto no había sido solo una serie de eventos aislados. Era una secuencia, una narrativa que no se limitaba a su experiencia personal, sino que se extendía mucho más allá. Todo en el universo seguía un patrón, una constante reinvención, y el final de este ciclo era solo el principio de otro. En ese instante, una figura apareció a lo lejos, avanzando lentamente hacia él. Aurelio la observó con atención. La figura era humana, aunque su caminar parecía extraño, como si estuviera fluyendo más que caminando. La luz del sol iluminaba su rostro, pero no podía distinguir sus rasgos con claridad. Cuando la figura llegó más cerca, Aurelio pudo ver que no era un ser completamente humano, sino algo más, algo entre la luz y la sombra, algo que no podía ser definido de manera sencilla. Era como si esta figura estuviera hecha de los mismos elementos que el aire, la luz y la sombra, una manifestación de la naturaleza misma. La figura se detuvo frente a él, y sin pronunciar palabra,
extendió una mano hacia él. Aurelio no dudó. Sabía que este era el siguiente paso, el siguiente umbral que debía cruzar. Al tomar la mano de la figura, sintió una corriente de energía que recorrió su cuerpo, una energía tan profunda y poderosa que parecía atravesar su alma misma. No era dolorosa, pero sí transformadora. Era como si la figura estuviera conectando partes de él mismo que aún no había descubierto, abriendo nuevas puertas en su conciencia que aún estaban cerradas. Aurelio no sabía qué sucedería a continuación, pero ya no tenía miedo. La incertidumbre que había sentido durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por una certeza silenciosa, una certeza de que todo lo que debía ser entendido, todo lo que debía suceder, sucedería en su debido momento. No había más preguntas que hacer, solo el hecho de ser, de existir, de estar allí, en ese lugar, en ese momento, con esa figura que ahora lo guiaba. La figura no habló, pero Aurelio comprendió que no era necesario. Ya no había palabras que pudieran expresar lo que estaba sucediendo. La comunicación era pura, directa, más allá de cualquier necesidad de explicación. Aurelio había llegado al final de su ciclo, pero al mismo tiempo, había alcanzado el principio de algo mucho más grande. Y así, con la figura a su lado, dio el siguiente paso, sin saber qué le depararía el futuro, pero con la certeza de que, por fin, estaba exactamente donde debía estar.